le damos la más cordial bienvenida a este seminario presencial titulado El futuro de la negociación colectiva, multinivel y sectorial. Es un privilegio recibirlos esta mañana y los saludamos con especial deferencia a las directivas de las universidades convocantes, a los miembros del Colegio de Abogados de Trabajo, a las organizaciones sindicales y empresariales que nos acompañan, a los profesores, a los profesionales, estudiantes y a todas las personas que hoy se han dado la cita para reflexionar sobre uno de los temas más decisivos del derecho laboral colombiano contemporáneo. La negociación colectiva atraviesa hoy un momento de transformación profunda. Hablar de la negociación multinivel y sectorial es hablar del futuro de las relaciones laborales en Colombia. Y para hacerlo con rigor, convocamos a un panel de invitados que reúne lo mejor del mundo gremial, sindical, académico, judicial y profesional. Tendremos la oportunidad de escuchar voces nacionales e internacionales que aportarán perspectivas comparadas, técnicas y prácticas sobre los desafíos que enfrentamos. Antes de iniciar, les pido por favor poner sus dispositivos móviles en modo silencioso y permanecer atentos al desarrollo de cada uno de los paneles. Nuestro seminario se desarrollará en 3 bloques temáticos de una hora cada uno. De 8 a 9 de la mañana abordaremos los antecedentes de la negociación multinivel en Colombia. De 9 a 10 de la mañana nos adentraremos en el derecho laboral colectivo comparado. Y de 10 a 11 de la mañana cerraremos con el análisis del decreto 234/2026, una norma de la mayor actualidad y relevancia en materia. De esta manera damos inicio formalmente al primer panel de la mañana, antecedentes de la negociación multinivel en Colombia. Para abrir esta conversación tengo el gusto de presentar a quienes nos acompañarán en esta importante mesa. Emerson Aguirre, Carlos González Puche, Iván Quintero y como moderador de este primer panel, Juan Fernando Escandón. Emerson Aguirre, presidente ejecutivo de la Asociación de Bananeros de Colombia, AGURA, profesional en Economía de la Universidad de La Salle con especialización en Finanzas de la Universidad del Rosario. Cuenta con una sólida trayectoria en gestión gremial, administrativa, financiera, comercial y gerencial, lo que le otorga una mirada privilegiada sobre la negociación colectiva en uno de los sectores más representativos del país. Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfulpro, abogado bogotano egresado de la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Penal y amplia experiencia en Derecho Laboral y Comercial. Su trayectoria se ha distinguido por la firme defensa de los derechos de los futbolistas profesionales, tanto en Colombia como en el escenario internacional. Iván Quintero, una disculpa para todos, nos acompaña Dina López, socia directora de Asuntos Colectivos y Proyectos Especiales en Quintero y Quintero, reconocida por Chambers y Partners como abogado recomendado en materia laboral año 2022. Abogada de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, con experiencia en el sector real y con formación en asesoría jurídica empresarial, altos conocimientos en estrategia laboral para empresas y experiencia en la planeación y ejecución de procesos de negociación y convenciones colectivas y pactos colectivos de trabajo, así como en arbitramiento laboral. Y como moderador de este primer panel, Juan Fernando Escandón,
gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo, abogado con mayor en Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, especializado en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y becario de la multinacional MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es director y docente del Departamento del Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Sergio Arboleda y socio de Escandón Abogados. Les agradezco ocupen sus espacios en esta mesa y les doy la palabra. Buenos días. ¿Sí? ¿Se escucha así? Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un privilegio estar acá en la Universidad Javeriana, en este formato que ya hemos venido trabajando hace unos 2 años de la mano de la doctora Juliana Moral y la doctora Zaida Quintero, unas conversaciones académicas que hemos tenido con la Universidad del Rosario, con la Javeriana y con la Sergio Arboleda. El día de hoy pues vamos a hablar del decreto 234 de 2026, un decreto que plantea unos retos importantes para el derecho laboral colectivo en Colombia. Abre una discusión frente a la posibilidad de tener negociaciones colectivas en 2 dimensiones, negociaciones colectivas sectoriales y multinivel. En un momento que estamos teniendo pues unos cambios importantes económicos, sociales y políticos. La idea del panel, o este primer panel, es poder tener una conversación no solo desde la parte teórica, sino también desde los antecedentes que hemos tenido en Colombia frente a las posibilidades de que se presenten negociaciones multisectoriales. Hemos invitado a Emerson, presidente de Augura, del sector bananero en Urabá, que es tal vez el ejemplo más representativo que hemos tenido de negociación sectorial en Colombia, para escuchar un poco cuál ha sido la experiencia del sector bananero en Urabá y cómo tal vez este decreto 234 pues sí atiende a esas necesidades que han sido unas necesidades sociales y que obviamente son muy propias de la región. También tenemos al doctor González Puche, como lo mencionaban anteriormente, representante de jugadores de fútbol y quien hace bastantes años ha tratado de impulsar la negociación sectorial en la Liga Profesional Colombiana de Fútbol. Entonces también consideramos que es importante poder tener esa discusión frente a cuál ha sido su experiencia para la consolidación de un proceso de negociación colectiva. Y por último, la doctora Dina López, con quien vamos a conversar acerca de cuál ha sido la experiencia en el sector eléctrico, tal vez uno de los sectores más reglamentados, más rígidos que podemos tener en el país, un servicio público esencial, pero que además tiene una fuerte presencia sindical a nivel nacional. Así las cosas, me gustaría empezar, doctor Emerson, que nos contara un poco frente a estos procesos del sector bananero en Urabá. ¿Cuál ha sido esa experiencia de consolidación del proceso de negociación sindical, sectorial, y cómo han podido ustedes lograr llegar a esa legitimidad de los voceros, bien sea por parte de los empresarios, de las fincas, y por parte de las organizaciones sindicales, y cómo ha venido evolucionando este proceso a lo largo de estos años? Doctor Escandón, muy buenos días a cada uno de ustedes que se toman el tiempo para tan interesante tema y una reflexión. Estos espacios hubieran sido de la mayor importancia si desde el gobierno en su momento se hubieran dado. Nosotros como Asociación de Bananeros de Colombia representamos cerca del 70% de productores de banano a nivel nacional tipo exportación. Tenemos presencia tanto en la zona del Magdalena como en la zona de Urabá. El banano es el tercer producto de exportación del sector agrícola. Tenemos más de 52.000 trabajadores directos, 100% formales, y ahí comienza nuestra historia en negociación colectiva. Número 1, la negociación colectiva en el sector bananero únicamente está ubicada en la zona de Urabá. En la zona del Magdalena
no ha sido posible el tema de negociación colectiva por las particularidades de la zona. ¿Y por qué se desarrolla la negociación colectiva en la zona de Urabá? Y aquí tenemos que irnos a la historia de Urabá. Urabá hace más de 45 años había un proceso de asociatividad laboral muy impulsado por la guerrilla, la cual tenía posición propia en diferentes sindicatos. Hace 45 años había más de, podemos decir, 450, 500 fincas, que nos la pasábamos en un círculo vicioso de paros y huelgas. Ayer inclusive estaba en la zona de Urabá desayunando con el presidente del sindicato, Guillermo Rivera, desmovilizado del EPL, y me decía de la historia. A veces no era el hecho de exigir nuevas cosas, sino ganar posición frente al productor. Se hacía la huelga, el productor antes de la huelga ofrecía prebendas muy altas, pero el hecho era hacer la huelga y mostrar que se tenía una posición más ideológica que de asociatividad laboral. Y en ese momento comienza una mezcla funesta, la mezcla de la violencia en la zona de Urabá, donde entre los mismos sindicatos, por tener mayores números de asociatividad laboral, comienza una persecución, desafortunadamente con grandes masacres en las mismas fincas. Es por eso que en el año 89 el gobierno nacional, de las pocas veces que se acerca al sector bananero, toma una posición y comienza a cerrar sindicatos, a cancelar registros ante el Ministerio del Trabajo y abre una oportunidad de consolidación a través de Sintrainagro. Sintrainagro hoy reúne más del 95% de trabajadores en la zona de Urabá. Pasamos de negociaciones finca a finca a una negociación unificada en 10 mesas. Después de esa negociación de 10 mesas pasamos a una unificación, ahí sí, única, de una sola mesa de negociación colectiva. Pero no es un proceso desde la ideología, es un proceso de una dinámica social que se dio en la zona de Urabá. Un proceso marcado por la guerra, no un proceso de una implementación ideológica únicamente o un decreto. Eso es un proceso social que se ha dado en la zona de Urabá. Un proceso que afortunadamente, también lo decimos con orgullo, tenemos un sindicalismo maduro en la zona de Urabá, con el cual logramos en la última negociación colectiva un proceso de negociación por 4 años, nunca antes visto en el sector bananero, pero más adelante ahondaré en otros puntos. Muchas gracias. Bueno, doctor Emerson, muchísimas gracias por esos antecedentes que yo creo que es valioso conocerlos para poder determinar cuál puede ser el alcance de ese decreto 234, cuando además pues al sector del banano lo han puesto como ejemplo en la consolidación de negociaciones unificadas. Doctora Dina, el sector eléctrico pues tiene unas dinámicas empresariales complejas y, como lo mencioné anteriormente, tiene fuerte presencia sindical. Incluso alcanzamos a ver cómo este año varios de los términos de las convenciones de las empresas del sector eléctrico pues se han venido acompasando un poco para tener negociaciones muy probablemente este año. ¿Nos podría contar un poco cómo han venido evolucionando esas relaciones sindicales a lo largo de los últimos años y qué se espera para este año en el sector eléctrico respecto a las negociaciones colectivas? Primero, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Fernando, por la invitación. Y bueno, es un placer volver a esta institución que pues soy especialista en laboral de la misma. Y voy a enlazar muchas cosas interesantes que has hablado de tu sector, porque el sector eléctrico tiene unas particularidades. Un gran antecedente que viene no marcado por la ley ni el fundamento jurídico, sino por un antecedente político. Y es que en el gobierno Samper
se suscribe un acuerdo macrosectorial para el sector eléctrico, en el que participan alrededor de 29 empresas, y se genera, digamos, un referente muy importante en Colombia de negociación sectorial, que está de la mano de ese momento particular, social, político, laboral, por ese contexto de ese periodo presidencial. Y es interesante porque eso muestra y permite identificar este caso como un laboratorio en el que podemos estudiar la evolución de ese proceso sectorial. Porque a diferencia del sector bananero, que cuentas hace un momento en tu ejemplo, parte una negociación unificada y luego se va fraccionando. ¿En qué sentido? Que se toma ese acuerdo como unos parámetros mínimos, ¿cierto?, de piso para todas las empresas del momento, pero se continúa con una negociación a nivel de empresa, y es la fortaleza que tiene, digamos, ese sector hoy en día. Sin embargo, la organización sindical principal de ese sector, que se llama Sintralecol, no descuidó nunca ese enfoque de tener procesos unificados. Y bueno, el sector eléctrico atraviesa por muchas reestructuraciones desde el punto de vista que venían muchas empresas, entidades públicas, y se modifica, se privatiza. Bueno, hay muchos cambios que hacen que ya no sea, en mi opinión, tan fácil mantener un proceso de negociación sectorial unificado, porque cuando entra el sector privado puede que varíe, digamos, ese componente político que motivaba o que motivó en su momento esa negociación sectorial, que fue, como les decía, hacia el 96 y posteriormente hacia el 99 tuvimos algunos antecedentes. En ese manejo, pienso yo, estratégico y muy organizado de esa organización sindical, Sintralecol, ellos comienzan una dinámica, primero, de ir unificando en lo posible el contenido de sus convenciones colectivas. En ese sentido hay muchas convenciones que coinciden en varios aspectos estructurales en el sector, contemplando obviamente esas diferencias económicas de cada compañía. Y luego, en los últimos años, yo diría que alrededor de los 5 o 6 años, comienzan con una tarea maratónica de concertar y firmar, suscribir convenciones cuya fecha de vigencia finalizaran el diciembre del 2025. Y yo creo que no fueron leyendo las empresas, y lo digo, digamos, muy respetuosamente, que el sindicato quería llevarlas a un momento nuevamente de unificación de procesos de negociación. Tal vez ya no era tan fácil presentarles un pliego unificado por las complejidades de esa falta normativa en nuestro país, pero que sí desde lo práctico se diera y se consolidara, digamos, ese movimiento, y seguramente pues ni más faltaba acompañado de nuestro gobierno actual, que fomenta este tipo de espacio. Entonces yo veo algo muy interesante y lo acompaño frente a lo que ha dicho mi compañero de panel, y es que se dan unas condiciones particulares en los sectores que fomentan este tipo de negociaciones. En mi opinión personal, no estoy en contra de que se genere el espacio. Lo que pienso es que cada sector tiene unos aspectos propios que deben llegar a la autocomposición de las partes, a la voluntad de las partes a generar esos espacios en conjunto, y no partir de una imposición, que sí pienso que es donde se genera la conflictividad y lo que estamos viendo en estos momentos de discusión frente a la validez no del decreto, pero al final frente a la realidad social, política y laboral que nos enfrentamos a. Ya tenemos que avanzar y ver cómo nos ponemos a la vanguardia de otros países que tienen este escenario. Entonces, como antecedente es muy interesante, porque creo que nos puede servir sobre todo en cómo podemos concertar y qué empresas pueden estar alineadas a ese escenario. Y para algo que cerraste en tu pregunta, perdón, Juan Fernando, ¿qué se estima de negociaciones este año? Porque
creo que alrededor del 70% de las convenciones del sector eléctrico están en vencimiento pues de diciembre del 2025. Yo creo que va a ser de los primeros sectores en que va, no sé si estrenar el decreto como tal por sus complejidades jurídicas, pero sí de estrenar bajo la sombrilla de ese contexto jurídico particular una negociación sectorial, porque creo que el sindicato no va a renunciar, hay una gran oportunidad para insistir y creo que el sector con los antecedentes va a tener que de alguna manera evaluar si cede ante esa necesidad. Entonces en ese sentido creo que se daría por lo menos una mesa que integra gran parte de ese sector en este proceso este año. Bueno, pues hay que ver cómo va evolucionando eso. Creo que hasta el momento pues se han radicado varias demandas de nulidad frente al decreto, incluso se ha pedido la suspensión del mismo. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que como antecedentes tenemos presentación del pliego en el sector minero, sector portuario, en el sector hotelero, bajo la sombrilla del decreto 234, que son conversaciones que pues tendrán que darse. Pero hay un sector sobre el cual quisiera que conversáramos, doctor González Puche, que es el que usted ha venido impulsando ya hace varios años, que además es un sector que tiene unas particularidades especiales. Es un sector mediático, con una concentración importante, podría decirse un monopolio, y sobre el cual pues han tratado de avanzar en un régimen, en la creación de una negociación colectiva frente a la Federación Nacional de Fútbol, frente a la Liga Profesional de Fútbol y frente a los clubes. Por favor, pues cuéntenos un poco cuáles han sido pues los principales retos y obstáculos que han podido tener para la presentación de este pliego y el escenario de una negociación colectiva sectorial. Bueno, muchas gracias, doctor Scandoni. En nombre de los futbolistas y de los sindicatos, agradecemos este espacio para poder explicar y contar nuestra historia, que es una versión muy diferente en muchos aspectos a la que se puede oír a través de los medios de comunicación, porque como lo decía el doctor Escandón, evidentemente es un sector bien especial. Es un monopolio. En Colombia el fútbol nació de la informalidad y se ha mantenido en la informalidad hasta el nacimiento de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Eso yo no tengo ningún reparo en decirlo. Absolutamente informal. El fútbol nació como una liga para acallar un problema de violencia, el asesinato de Gaitán, dar distracción al pueblo, y ahí nació con 11 equipos en el año 48. Tuvo sus vaivenes desde el punto de vista de evolución. Les pusieron un tate quieto porque el fútbol nace robándose los futbolistas de Argentina, Uruguay, que estaban en huelga, y se crea la Liga Profesional de Colombia. Y esa informalidad se mantuvo a pesar de el intento de regulación que tuvo el gobierno de Carlos Lleras con Coldeportes. Se llegó a generar un torneo de segunda división a través de las resoluciones de Coldeportes, porque el censo eran 100 y tantos estadios construidos y no los utilizaban porque solamente nacieron inicialmente, desde el inicio eran 2 equipos por ciudad, en las ciudades grandes, y el resto, donde la DIMAYOR vaya estableciendo su torneo, es donde se puede jugar el torneo, a pesar de que los estadios son públicos. Todos los estadios son públicos con excepción del Deportivo Cali. Entonces, en la pepa del tema, en el 83 matan al doctor Lara y el Estado toma determinaciones para tratar de controlar un sector. Yo fui jugador de fútbol y en mi época, no temo decirlo, todos los equipos de fútbol estaban en manos de narcotraficantes, todos. Yo trabajé en el América, Rodríguez Orejuela, aquí en Millonarios, Rodríguez Gacha. O sea que hablar de formalidad en un sector impregnado por el narcotráfico pues es bastante difícil.
Por eso la Asociación de Futbolistas no nace como sindicato, no nace como sindicato, nace como asociación civil. ¿Por qué? Porque ir a presentar pliegos a clubes controlados por estos personajes pues resultaba un poquito riesgoso, un poquito nada más. Entonces la formalidad no ha sido la característica de nuestro fútbol. Y sobre esa base, hasta que Acolfutpro presenta, porque la ley del deporte establece en su artículo 33, una ley del año 95, lean el artículo 32, únicamente los clubes con futbolistas profesionales o aficionados pueden ser propietarios de derechos deportivos, únicamente, y les falta un pedacito, la exigencia de contrato. Yo fui un activo cuando jugué fútbol y hasta el año 97 cuando demando la ley del deporte, y la Corte por primera vez dice: es que son trabajadores. Mierda, descubrieron el agua tibia, somos trabajadores. No nos regulamos por los reglamentos deportivos, que esa es la primera limitación. No, es que nosotros tenemos una especificidad y dentro de esa autonomía nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. No, señores, no, señores. Cuando nace la Asociación de Futbolistas en el 2004, en Colombia no se pagaba seguridad social los clubes. Por eso ustedes los ven mendigando a esas grandes figuras que nos dieron tantos felicidad, que no tienen hoy una pensión, se están muriendo por las calles. Porque a los clubes parecíamos, nosotros éramos marcianos, no éramos trabajadores, no existíamos para las autoridades. ¿Por qué? Porque a través de los reglamentos privados que no tenían control del Estado, ellos autorregulaban su actividad como les diera la gana. Entonces el artículo 8º del Estatuto del Jugador de la época, cuando Jaime Castro fue presidente de la DIMAYOR, decía que aquel que demandara a un club no podía ejercer su actividad profesional hasta tanto no se resolviera su litigio. Háganme el favor. Entonces no es que los clubes no pagaran salarios o pagaran seguridad social, es que reglamentariamente dentro de esa autonomía. Y el otro miedo absurdo y estúpido es que si el Estado interviene, la FIFA nos desafilia. Esa es la mayor estupidez que se repite y se replica a través de los medios de comunicación desinformando. Eso no es cierto. Yo soy árbitro de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y eso no lo dice la FIFA. Antes, por el contrario, privilegian su estatuto sobre transferencias y de los jugadores, los acuerdos colectivos, los privilegia la propia FIFA. Y en el tema de estabilidad contractual no se atreve sino a establecer unos parámetros, porque sabe y tiene claro que ese estatuto se aplica en todo el mundo del fútbol y que las legislaciones laborales son muy diferentes. Por lo tanto, del artículo 13 al artículo 18, ellos no se pronuncian sobre ese particular, no dan línea. Entonces, el tema de por qué la Asociación de Futbolistas, nosotros nacemos y presentamos un pliego de peticiones al presidente de la Federación, al presidente de la DIMAYOR. Y este es un monopolio, porque legalmente solo puede haber una federación por país, es un monopolio. Nadie puede organizar actividades dentro del deporte organizado diferente a la federación a través de sus divisiones aficionada y profesional. Por lo tanto, presentamos unas peticiones y el primer problema, el primer escollo grande es la resistencia a la formalidad, a cumplir. Esto ha tenido una evolución, repito, gracias a que la asociación, la primera pliego de peticiones los presentamos en el 2004-05. Y hay una recomendación de la OIT, me gustaría que la leyeran, la 2481, donde establece que así no sea sindicato, con fundamento en los convenios 87 y 98, esa asociación es una organización de trabajadores y tiene todas las posibilidades de presentar
de negociar colectivamente y de que los jueces y autoridades defiendan su condición, que no la defienden. Ese es el otro escollo. Aquí los convenios de la OIT no se respetan. Las autoridades judiciales, administrativas, se apegan a lo escrito, a un código del año 50, que no permitieron que colectivamente se modificara en la reforma laboral pasada. Eso no se tocó prácticamente. Por lo tanto, dentro de ese antecedente, venimos nosotros con una recomendación admitida por el Comité de Administración, acogida, o sea, es vinculante para este Estado, eso dicen. Y todo eso tan bonito del artículo 53, ¿sí? A nosotros nos ha costado demostrarlo con hechos y con precedentes tanto judiciales como en concreto. Por lo tanto, presentamos nuevamente ese pliego en el 2019. Presentamos peticiones. ¿Por qué las presentamos a la Federación y a la DIMAYOR? Porque es que estas, a diferencia de los otros sectores, son las que regulan las condiciones de empleo en Colombia de los futbolistas. Usted puede pactar con el Deportivo Cali, que es que vacaciones de un mes, pero es que el torneo lo organiza la DIMAYOR. Y el estatuto del jugador lo profiere la Federación. Y el código disciplinario lo profiere la Federación. Y los tiempos de descanso y programación los hace la DIMAYOR. Sí, en este momento yo les puedo decir, los jugadores no tienen ni siquiera derecho en estos momentos a un día de descanso semanal, con el calendario que se tiene. No descansan. Y es una obligación legal. Entonces el fútbol, con su convocatoria, ¿se puede permitir que opere sin ningún control? Que puedan hacer definitivamente lo que ellos consideran que pueden hacer en beneficio del espectáculo deportivo. Entonces, ese es un escollo muy complejo de romper, pero este gobierno lo rompió. Nos sentamos a partir del 9 de abril del 2024 nos sentó Palma, el viceministro, y el viceministro le dijo a los presidentes de la Federación, de la DIMAYOR, a los representantes: aquí se va a negociar, vamos a negociar, el país necesita, el fútbol necesita que se haga una negociación. Ya había habido un antecedente en el cual participó el doctor Iván Quintero en el 2008. Nos sentamos en la vicepresidencia de la República y Iván Quintero medió entre la Federación y nosotros la posibilidad de llegar a un acuerdo con el liderazgo del vicepresidente de la República en ese momento, Pacho Santos. Sí hubieron intentos de lograr este acuerdo, pero ya con las peticiones presentadas, presentamos las peticiones el 9 de abril y la buena fe que dicen todos los decretos y la negociación, la buena fe fue atacar nuestro registro sindical. Se comenzó a negociar el 9 de abril y el 27 de mayo presentaron la demanda en contra de nuestro registro sindical. Y en una velocidad absolutamente absurda, inédita, en 4 meses hubo fallo de primera y en 20 días el tribunal confirmó. Eso, pues no sé ustedes que litigan el laboral, ese récord es impresionante. Es impresionante, por decirlo menos. Pero bueno, finalmente el tema es que la buena fe en la negociación que se manifestaba en la mesa, pues no era, porque si usted está negociando y ataca, pues ¿cómo así la buena fe? No, como uno de los argumentos era que éramos asociación y entonces no podíamos negociar colectivamente, a pesar de las recomendaciones de la OIT, a pesar de los convenios, a pesar del artículo 53 de la Constitución, a pesar de todas esas posibilidades que nos da, pues saquémosla, presentemos la solicitud al ministerio y tengamos registro sindical para que se quite la fregadera de que es que no tenemos registro sindical. Y nos lo dieron en el 2023, desde mayo. Entonces, el tema no es cuando se quiere,
realmente hay vocación, aquí lo dice el presidente Augura, ¿sí? Se ha mantenido por condiciones X, Y, Z muy propias de la zona, pero si se quiere hacer acuerdos, si hay voluntad de hacer acuerdos, si hay interés de hacer acuerdos, si hay compromiso de hacer acuerdos, ¿sí? Se pueden hacer. Hoy el fútbol, gracias a una evolución, a unas denuncias y a unos precedentes, hoy los clubes son sociedades anónimas. Hoy hay controles sobre los clubes. El incumplimiento de los clubes es realmente mínimo en estos momentos. Hoy se pagan salarios, hoy todos tienen seguridad social. Tenemos grandes reparos frente al tema y el tratamiento de las mujeres. Ese es un vacío enorme todavía, una diferenciación enorme. Pero, digamos, el fútbol en estos momentos ha evolucionado para efectos de que se conviertan en verdaderas empresas para desarrollar su actividad. Falta un trecho, bastante, y falta terminar con la negociación que increíblemente el 29 de septiembre del año pasado redactamos el documento de acuerdo en el ministerio y los amigos de la Federación y de la Mayor no lo firmaron. No firmaron el acuerdo. ¿Saben por qué? Porque el 6 de noviembre la SIC lo sancionó y profirió una sanción por cartelización del fútbol y mantenimiento de listas negras para impedir que futbolistas que reclamaban sus derechos pudieran ser contratados por los clubes. Eso está aprobado. El tema de la SIC está claro, puede que caduque, lo que quieran, pero en la investigación se pudo demostrar, no con chismes de radio, con cartas, con comunicaciones, cómo se ponían de acuerdo estos señores para impedir que aquel que reclamara sus derechos pudiera nuevamente jugar. Por lo tanto, es un sector donde con ese monopolio, si usted no firma los reglamentos, no se adhiere a los reglamentos de la Federación, de la DIMAYOR en su contrato, no le permiten trabajar en Colombia. Claro. Pues ven ustedes que son tres sectores que tienen particularidades tremendamente especiales. Luego, doctor Emerson, teniendo en cuenta que tal vez el más avanzado ha sido el sector bananero, ¿nos podría contar un poquito frente a estos temas de lo que se puede dar en una negociación que sea de empresas frente a una negociación de industria, o por lo menos una negociación mucho más amplia en lo que pueda hacer referencia a paz laboral en el sector, lo que pueda hacer un poco de crecimiento empresarial? No sé cuál ha sido para ustedes el efecto, mayores empresarios en la zona, mayor concentración de fincas, cómo funciona o cómo ha sido el resultado de todos estos años de negociación en el sector bananero. La negociación colectiva para el sector bananero particularmente fue el camino para encontrar la paz laboral, con unos preceptos superiores. Primero, que las dos partes siempre en la negociación colectiva encontraron gana-gana, que aquí no hubiera un vencedor y un vencido. Otro precepto superior, no solo se lucha por el sector bananero, sino se tiene conciencia entre los trabajadores y los productores que el desarrollo de 4 municipios dependen en el 80% de nuestra actividad. Pero también la negociación colectiva ha traído una disminución de empresarios en la zona de Urabá, una concentración, porque la negociación colectiva no tiene esa distinción de los tamaños. El gran empresario y el mediano tendrán unas capacidades que no las tiene el pequeño empresario, y ese pequeño empresario ha salido de la zona de Urabá. Al inicio yo hablaba de más o menos unas 600 fincas, hoy podemos estar hablando de 300 fincas en la misma área, pero obviamente son por un tema de capacidades. Para nosotros el proceso de negociación colectiva, como también lo mencionaba, no lo hemos podido irradiar en la zona del Magdalena, a pesar de que también hay presencia del sindicato.
En la zona del Magdalena más o menos son 19.000 trabajadores, tan solo 2.320 sindicalizados, con un solo sindicato, pero no los cubre la negociación colectiva de Urabá. ¿Por qué? Porque también se tiene que tener en cuenta las características del sector. En Urabá, comillas, somos una finca grande, cultivamos el mismo material vegetal que se llama Cavendish. Tenemos las mismas condiciones sociales en los 4 municipios. Atendemos en un 95% el mismo mercado, entiéndase la Unión Europea. Y todo esto nos permite tener una homogeneidad dentro del sector, que nos permite dar obviamente el proceso de negociación colectiva. Pero obviamente algo que sí está marcando es el tamaño de las empresas para tener una posición dentro de la negociación y asumir ciertos compromisos que se dan dentro del proceso de negociación. Hoy reitero, la posición del pequeño productor bananero no es la misma para participar activamente en esta negociación colectiva y asumir los compromisos que se dan. Bien. Dina, en un sector estratégico y altamente regulado, como lo hemos venido conversando, ¿qué oportunidades y qué riesgos ven ustedes de la implementación de una negociación sectorial y multinivel en la forma que se ha venido dando? Se te descargó. ¿Ah? Es que pensé que se te había descargado. ¿Ya? Ah, bueno, ya. Bueno, miren, 3 sectores súper interesantes, ¿no? Porque tú hablas de esa gran ventaja de que son muy similares en la zona y desde el punto de vista pues, de empresa, social. Lo concentrado, digamos, acá es como una empresa única, exactamente, y más unificado, entonces bien interesante. Y en el sector eléctrico, pues hay unas particularidades muy de la mano de lo que tú decías de esas diferencias de empresa. Porque pues en Colombia hay unas 4 grandes empresas de este sector, las podemos nombrar: Grupo Energía de Bogotá, EPM, TGI, digamos, son como las que pueden llevar la bandera muy ligada a este sector de energía y que tiene afiliación de Sintralecol, porque hay otras empresas grandes que no tienen este movimiento sindical. Y tiene esa particularidad de la regulación de las tarifas. Entonces eso los pone en el escenario de tener unos límites, por supuesto, en sus gastos, en sus costos. Eso hoy en día es claramente, y de hecho en este gobierno han sido más reguladas, modificadas sus tarifas, aún sin contemplar los costos laborales adicionales que tienen ligados a esas negociaciones de antaño que vienen y que pues todos sabemos los compromisos que generan suscribir convenciones colectivas. Entonces yo evidencio, digamos, varios riesgos y principalmente frente a las oportunidades, porque ¿y a qué me refiero? Si nos centramos estrictamente bajo la sombrilla del decreto, en mi opinión, no soluciona. Por ejemplo, pienso que el decreto no solucionaría tus dificultades, todas las que has hablado acá, en mi opinión. Pero el decreto lo que genera es, frente a todo lo gaseoso que quiere recoger, una gran dificultad de situaciones desde el momento que inicia el conflicto, durante ese proceso de negociación y el posconflicto, diría yo, o el post no acuerdo, porque esta normatividad tiene varias dificultades, desde cómo iniciamos el proceso, cómo el sindicato se pone de acuerdo, cómo aprueba el pliego, cómo se da el proceso de la negociación y en ese mismo sentido, qué pasa de manera posterior si no hay acuerdo. Entonces,
identifico todas esas situaciones, pero para concretar la respuesta, creo que la gran dificultad está en la diferenciación de las compañías y cómo funcionan estas. No es lo mismo una empresa de energía en la ciudad de Bogotá a una empresa de energía en el departamento de Guaviare. Es completamente diferente. Y si bien esta nueva reglamentación tiene en cuenta o nombra que se pueden hacer cláusulas especiales, consideraciones especiales, la realidad es que termina primando las grandes compañías del sector, porque al final son las que tienen la representatividad, tienen mayor poder, no solo económico, porque pues acá en el sector regulado, digamos, funciona diferente que una empresa, digamos, no regulada, pero sí hace sin duda que siempre haya un grupo de empresas que lideren los procesos y que hayan unas que al final tengan o que adherirse a esto, no les quede de otra, mirar cómo se sostienen en el tiempo frente a eso, o en definitiva entrar en un escenario de liquidación y bueno, complicado, de cara a que además en este sector estamos hablando de un servicio público esencial, o sea, lo que implicaría que esas compañías entren en esa dificultad económica, problemas económicos de cara a que pues cada departamento, cada municipio y el ciudadano en sí necesita eso, necesita pues el servicio público. Entonces, en mi opinión, yo pienso y coincido con algo que tú decías, cuando hay voluntad, uno se acerca en muchas cosas y yo que paso todo el tiempo en negociaciones, pienso que eso es pilar y hago el comentario en ambas vías, o sea, lo hago voluntad de los sindicatos y voluntad de las empresas, porque a veces también tú identificas que hay posibilidades de acuerdo y por razones que no me voy a detener aquí a explicar, no se da ni se concreta, digamos, el acuerdo. Por supuesto, cuando hay ciertas presiones, eso hace que se mueva más el escenario de firmar. Pero insisto que esta nueva regulación no nos está llevando al escenario de generar los espacios, porque llevamos 2 meses del decreto en esos pliegos sectoriales que comentaba Juan Fernando y que hemos compartido espacios de discusión. Estamos centrados en que el pliego no cumple los requisitos, en que el sindicato no tiene la representatividad, en cómo hay un censo sindical, que si se las presentaron a las empresas que de verdad representan el sector, digamos, en unos temas de forma y no el fondo del escenario, insisto nuevamente, de cómo avanzamos en la estructura de una negociación diferente a nivel de empresa. Por supuesto, cuando hay unos contextos diferentes, ¿sí?, que generan la voluntariedad, la autocomposición, vemos ejemplos exitosos, aunque sé que el resultado no es el que esperarías en el escenario de fútbol, pero que al final se han dado los escenarios, se han avanzado, se han evolucionado, ni más faltaba en el sector de bananero y la zona de Urabá, pero pienso que, y lo vamos a ver reflejado, creo que me recordarán en este momento cuando veamos esa negociación sectorial que yo les decía que se va a materializar pronto en el sector eléctrico, porque aquí sí son empresas diferentes, situaciones diferentes, incluso aún cuando hay un sindicato muy representativo del sector, hay otros sindicatos que afilian trabajadores y que no van a estar a gusto cuando se dé toda esa concentración del proceso de negociación. Lastimosamente va a haber minorías que van a sentir que no hay representación y eso se va a ver reflejado en ambas partes, en las organizaciones sindicales y por supuesto en las empresas. Entonces, en mi opinión, solo hay una oportunidad frente a esto y es que de verdad haya voluntad en los sectores en que se materialicen las condiciones para tener una negociación unificada y que este decreto que nos está obligando a abrir el escenario nos lleve a la reflexión y al análisis de cómo concertamos esos escenarios para aterrizar esos procesos reales,
de negociación y que no sea por la imposición de una normatividad y temerle al escenario de la negativa a negociar, de la multa, que el fuero sindical, y que son las discusiones que hoy realmente yo estoy escuchando en los escenarios jurídicos que estamos dando, y no de verdad cómo logramos iniciar un proceso de negociación que beneficie a las partes en general y a nuestro país, nuestras condiciones particulares, por supuesto, económicas y de sectores productivos. Bien. Yo creo que sí hay discusiones muy importantes frente a la legitimidad del proceso, la legitimidad de las partes, entender la representación que le corresponde a cada uno, y son discusiones que se deben dar. Yo creo que, por ejemplo, lo que nos comentaba Emerson, pues se ha logrado una relación de confianza y un sindicato muy maduro para poder llegar al proceso que han conseguido tras de varias negociaciones. Pero en el sector deportivo, a pesar de que haya una sola federación de fútbol, pues sí hay diferentes clubes, ¿verdad? Y cada club tiene unas condiciones particulares. No es lo mismo comparar a el Internacional de Bogotá con el Junior, que paga 500 millones de pesos a un jugador mensual. ¿Cómo funciona entonces esa representación en escenarios tan disímiles? Cuando uno tiene un muchacho que está apenas surgiendo en el fútbol, que puede tener algunas condiciones mucho más precarias, frente a una superestrella que pues tiene otras condiciones laborales totalmente diferentes. ¿Cómo articulan o cómo creen ustedes que podría acompasarse eso en el fútbol y en el proceso? Bueno, la enseñanza, doctor Escandón, y la experiencia de otros países nos muestra, porque en la mesa de negociación estuvo sentado el director jurídico de la FIFA, Emilio García, en la mesa del ministerio estuvo sentada la OIT, porque justamente este mecanismo es el que ha permitido que ligas, cuando yo hablo con mis compañeros del Sindicato Mundial de Inglaterra, de Australia, me dicen, oiga, pero ¿por qué los directivos de Colombia no quieren negociar? No entendemos. O sea, eso para ellos es inconcebible. O al gringo, que tiene los antecedentes de la liga de béisbol, de basquetbol, donde se ganan muchísimas sumas superiorísimas a las que se ganan los futbolistas en Colombia. Pero el tema es, aquí hay un mito con relación a esos ingresos. Claro, hay clubes que pagan, pero es que yo les diría que el 60% de los futbolistas se ganan el mínimo, pero su venta puede generar unos ingresos enormes. De hecho, hay jugadores de segunda división que han sido transferidos, uno a Alemania, cifras 2 millones, 3 millones de euros. Entonces, la única forma como se ha logrado darle esa armonización, porque ellos están subordinados para operar como miembros de la federación a los reglamentos federativos y de la DIMAYOR. Si no, no pueden operar. Grandes, chicos, no tiene diferenciación. Entonces eso facilita por lo menos el cumplimiento de normas mínimas. Nosotros no hemos entrado en temas salariales, no lo hemos dejado, hasta ahora son los que regulan la actividad profesional. Esas son las peticiones, van a con ese sentido, en ese objetivo. Entonces las ligas en España, la federación se negocia con la liga, en la Premier se negocia con la que organiza la liga, igual. En Italia, igual. O sea, esto ya en Francia. No se imaginan, por ejemplo, los derechos que le reconocen a los sindicatos. España, por decreto, recibe un porcentaje de los derechos de televisión, el sindicato. El sindicato recibe 17 millones de euros anuales, porque tiene derecho a los derechos de televisión. ¿Sí? Está reglado. Además de que los acuerdos permiten, fíjate que hubo una discusión si se sacaba la Liga de España a jugar partidos o no, y los jugadores dijeron no queremos salir, y se pararon y no se juega sino en España. Entonces, algunos torneos, otros la federación sí permite que se jueguen en Arabia Saudita, mucha plata. Entonces, el tema es que esos mecanismos de negociación en este sector son los que marcan la pauta
para efectos de que se reglamente y se regule la actividad. A través de, aquí no hay una norma del futbolista profesional. Existe el estatuto del jugador de la Federación Colombiana, ¿sí?, que incumple en incluir algunos temas que la FIFA ha establecido, ha incluido, y dentro de la negociación quedó claro que evidentemente ahí lo que no materializó el tema es el mecanismo para, si lo que acordamos está acordado, ustedes unilateralmente no lo pueden cambiar. No, nuestra autonomía nos permite expedir el estatuto del jugador, claro, ajustado a la Constitución y a la ley, y para eso las autoridades deben vigilar que eso se cumpla, pero el Ministerio del Deporte no lo cumple, no lo hace. Entonces, el tema de fondo es que esas condiciones no podemos negociarlas y no hemos querido aún ponerlas individualmente con esa. Primero, la formalización. Hay dentro de las peticiones una minuta única de contrato, que si ustedes leen el estatuto del jugador por mandato de FIFA, por recomendación de FIFA, dice que hay una minuta única, debe existir una minuta única que la federación establezca para que todos los jugadores y clubes tengan, a diferencia, no con los aspectos económicos, pero en cuanto a obligaciones, derechos y deberes, los mismos, de primera o de segunda división, y las mujeres con sus particularidades con relación a los reconocimientos que ya se han dado reglamentariamente y legalmente. Entonces, el tema de nuestro sector sí tiene unas pautas desde hace muchísimos años, y todas las ligas desarrolladas del mundo. A mí me da risa de verdad cuando los directivos dicen: no, es que Acolfutro quiere acabar el fútbol. Ustedes son enemigos del fútbol. Pedir formalidad es querer acabar el fútbol, o querer acabar el fútbol que no cumple. Ese sí, en eso nos hemos empeñado, en que el fútbol incumplido no opere y que los clubes que incumplen sean sancionados. Eso dicen los estatutos y los reglamentos de la DIMAYOR y de la Federación, lo dicen. ¿Ustedes conocen de algún club que haya sido sancionado incumpliendo en Colombia en los tantos años de fútbol profesional? Yo no lo conozco todavía, ni creo que lo voy a conocer, porque evidentemente desde la DIMAYOR es una asociación y el presidente de la DIMAYOR tiene funciones de hacer mandados, porque los empleadores del presidente de la DIMAYOR son los 36 clubes, los jefes son los 36 clubes. Entonces, realmente la posibilidad de que la DIMAYOR dé lineamientos y se respeten y se cumplan es muy poca, ¿sí? Actualmente. En el pasado creo que hubo presidentes de DIMAYOR en otras condiciones que sí daban una línea y que sí se obedecía esas presidencias. Pero las condiciones de Colombia entonces son esas. En un país de 52 millones de personas, solamente 1.350 con mujeres juegan fútbol profesional. No han permitido, existiendo muchísimos estadios en todas partes de Colombia, que se cree la tercera división, la segunda división que tenga descenso, una cuarta división regional como opera en Argentina, en España. No, aquí solamente hay 36 que viven de las transferencias como su primer fuente de ingreso y su segundo, la televisión, y ahora las pautas. Entonces, el tema realmente es muy diferente entre empleadores, entre clubes, su realidad, pero tenemos la posibilidad de que sean regulados a través de los parámetros federativos para efectos de que se cumpla la actividad en debida forma, legalmente, y por eso se requiere de un acuerdo que esperemos se pueda llegar a materializar. Bien, pues haciendo honor al tiempo, agradecerles a ustedes tres por la intervención, por esas luces tan interesantes desde sectores tan diferentes. Para mí, yo creo que esta es la discusión más importante que estamos dando en temas de derecho laboral.
Están pasando muchísimas cosas en derecho laboral, pero la posibilidad de crear regímenes laborales diferentes por sector, pues evidentemente abre una puerta y una discusión fundamental de cómo concebimos el trabajo, cómo concebimos las relaciones laborales y cómo concebimos la negociación colectiva. Yo creo que hay discusiones todavía muy importantes por dar, no es simplemente expedir un decreto, sino entender cómo va a funcionar el proceso. El decreto 234 en mi concepto es un espejo del decreto 243 de 2024, que es la negociación que se aplica para el sector público. Y claramente la negociación del sector público no comprende las dinámicas del sector privado. Por ejemplo, establecer la cabeza del sector en el sector público es muchísimo más fácil, porque usted simplemente tiene gobierno, los diferentes ministerios, y cuando son alcaldías, pues tiene la alcaldía y las diferentes secretarías. No es tan fácil entenderlo así en el sector privado. Ya hemos tenido bastantes dificultades para determinar quiénes serían las cabezas de los sectores en el sector privado, a quién le corresponde la legitimidad del proceso, quién participa en la mesa, y las condiciones que se establecen en el decreto no son lo suficientemente claras para poder comparecer a la mesa. Esa y entre otras dificultades que hemos observado del decreto, pero que las seguiremos abordando en los diferentes paneles. Muchísimas gracias a todos por la atención. Y yo quisiera hacer una siga. interrupción simplemente pequeña. El decreto establece que pues, debe haber una mesa, existió una mesa, y debe haber una sola negociación. Con sorpresa recibimos del ministerio que la DIMAYOR, siendo un solo pliego y una sola mesa de negociación, recibimos del ministerio, en contradicción con lo que dice el artículo 1 de ese decreto, ¿sí?, que la federación va a nombrar un árbitro, porque ya se convocó, se inicia el proceso del tribunal, y la federación otro. Hemos pedido aclaración al ministerio porque no tiene ningún sentido, con fundamento en este decreto, que se haga una negociación, pero es que esa es la tradición o la confusión o la falta de claridad para efectos de que esto se aplique de manera real. Es increíble que el ministerio haya nombrado 2 árbitros. Ayer ellos no quisieron nombrar árbitro el viernes, se dieron cuenta, ya nombraron, nos notificaron que la DIMAYOR había nombrado un árbitro y la federación otro árbitro, en un conflicto con un solo pliego, con una sola mesa. ¿En qué quedamos? ¿Se va a aplicar o no se va a aplicar el decreto? pues hace parte de esas conversaciones. No conozco todos los antecedentes, porque si me está hablando de árbitros, supongo que ya se habrán adelantado algunas conversaciones. Nombraron ya ellos los árbitros, sí. Esperemos que nosotros el nuestro, y estamos esperando que se cite al tercero, bueno. O si se ponen de acuerdo, o si no, que lo rigen. Estaremos muy atentos a que nos cuente cómo se desarrolla. ¿2 o 1? Bueno, agradecemos profundamente a Emerson Aguirre, Carlos González Puche, Dina López y Juan Fernando Escandón por compartir con nosotros estos antecedentes que nos permiten comprender de dónde venimos y los caminos que se han recorrido en materia de negociación multinivel en Colombia. De nuevo, un fuerte aplauso para estos excelentes panelistas.